Buenas tardes, bienvenidas todas las que están presentes en el auditorio y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a quienes nos acompañan en la transmisión virtual. Esta es nuestra semana CES y quiero hacerles un poquito la introducción del Centro de Estudios Sociales, el CES, de esta Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que nos acompañará a lo largo de estos 5 días. El Centro de Estudios Sociales fue fundado hace más de 30 años con la intención de aportar de forma comprometida y relevante al análisis de las problemáticas del país y a la toma de decisiones sobre las políticas públicas y sociales. Además de las investigaciones con perspectiva interdisciplinar de nuestros 16 grupos de investigación, tenemos programas de maestría y doctorado. Justamente hoy un estudiante del doctorado nos acompaña en la presentación. Y es con mucho orgullo y emoción que inauguramos esta nueva semana CES, porque en los últimos años no la habíamos podido realizar, entre pandemias y paros nos había quedado suspendida. Entonces retomamos la semana, que ha sido muy importante para las ciencias sociales del país en esta versión del 2021. La problemática que decidimos abordar en esta ocasión es las movilizaciones sociales, un tema conocido y ampliamente trabajado por las ciencias sociales, pero que para esta ocasión queremos abordar desde una perspectiva contemporánea y con énfasis hacia el futuro, por lo que trataremos este tema, bastante tratado, desde las agencias, los lenguajes y las narrativas. Retomamos este tema porque, como dice Charles Tilly, en uno de sus artículos, los derechos se consiguen por los movimientos sociales. Así que, para que lo conversemos estos días y reflexionemos de lo que serán las conclusiones de esta semana, creo que las agencias, los lenguajes y las narrativas podrán cambiar, pero la fuerza de los movimientos sigue vigente y eso es lo que esperamos demostrar en estos días, o conversar alrededor de eso. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta semana CES. Entonces empezaremos con esta primera presentación de Fernando González. Fernando es diseñador gráfico, magíster en comunicación y medios y es candidato a doctor de nuestro doctorado en ciencias sociales. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todas, a todos y a todas quienes están acá y quienes están conectados a través de Facebook o de la plataforma que estén en este momento. De lo que les vengo a hablar hoy es un tema que se desprende de mi investigación doctoral y en esta yo pretendo reconocer prácticas y acciones que se configuran en las relaciones entre humanos y no humanos y que permiten la emergencia de la gráfica como un agente de rediseño de las calles en las protestas entre 2019 y 2021 en la ciudad de Bogotá. Antes de, bueno, pues ahorita les cuento de qué trata la gráfica, pero quisiera aclarar en primera medida que las imágenes que vamos a ver dan cuenta de este fenómeno que yo llamo la gráfica y al mismo tiempo hacen parte de este, es decir, que son como una fuente de información y a la vez son como el tema de estudio que estoy tratando. Inicialmente todo el proyecto arrancó desde una curiosidad que me surgió a mí por tratar de darme una explicación de por qué las calles en algún momento se empezaron a convertir, las calles de Bogotá se empezaron a convertir como en un álbum de fotos. Y a medida que uno transitaba por la ciudad empezaba a ver retratos y retratos y retratos de víctimas. ¿Y por qué era esa forma de construir esos relatos de memoria? Pero además de todo me generaba la duda de cómo era que esto terminaba en la pared, porque no era simple el hecho de salir a pintar y ya, sino que había también como viene una infraestructura que soporta esta producción visual y artística que se da en las calles. Cuando estaba haciéndome todas esas preguntas, ingresé al doctorado y además que era virtual porque estaba en medio de la pandemia, y terminando el segundo semestre entramos a paro y el paro empezó a sacar una producción gráfica mucho más extensa y ya no solamente estábamos viendo retratos de víctimas, sino que estaba viendo toda una desazón colectiva impresionante, y esto se empezó a ver en las calles, se empezó a ver en los monumentos, y esto también venía permeado por lo que había pasado en Estados Unidos con el caso de George Floyd,
que la iconoclasia empezó a ser parte de estos momentos y estas formas de protesta social. Particularmente para mi proyecto de investigación y para este apartado, todo arrancó con la foto que vemos a la izquierda mía, derecha de ustedes, y fue una foto tomada el 15 de mayo en el Monumento de los Héroes, cuando el paro estaba como en su momento más álgido, y la foto apareció en Twitter. Porque muchas de las personas, incluyéndome, muchos de los habitantes de la ciudad, no salíamos a ser parte de la protesta porque estábamos en medio de una pandemia. Entonces las condiciones de seguridad no eran como muy apropiadas para salir para reuniones masivas, como estábamos en ese momento, pero a través de las redes y a partir de los dispositivos tecnológicos, de una u otra manera, uno hacía parte de las movilizaciones, ya fuera viendo las fotos, indignándose uno mismo o apoyándolas uno mismo con su círculo, o pues ya dando el siguiente paso y haciendo parte de la protesta a partir de los comentarios que se daban en las redes sociales. Entonces, ahí también hay un punto muy importante en mi investigación, y es que el paro y las protestas no solamente se daban en el lugar físico de la calle, sino que se expandían en un continuum a la calle que se vivía y se experimentaba en las redes sociales. Listo, arrancando con la gráfica. Entonces, en medio de toda esta violencia que se dio en el paro, la gráfica emergió como una nueva forma, como otra forma de protestar. Y como les decía ahorita, viene como una gran infraestructura, porque hay muchos factores y relaciones y acciones que vienen detrás, muchas prácticas que hacen posible que esta gráfica y que todos sus efectos se den en la calle, y que superan o desbordan lo que uno ve cuando transita por las calles o lo que uno podía ver en las redes sociales. De esta gráfica yo la defino como una acción social situada y producida por unos ciudadanos y ciudadanas en determinados momentos y lugares. No, estas acciones y estas prácticas no se daban en cualquier momento per se, sino que el paro permitió que estas prácticas se dieran y que unas acciones, digamos que alejadas o dispersas, se empezaran a repetir y se volvieran en una serie de prácticas que de una u otra manera empezaban a determinar las formas de vida y el relacionamiento de unas y otras personas, tanto con lo que estaba pasando en el paro como con la práctica misma de hacer la gráfica. Algo muy particular de estas prácticas era que se daban de una manera participativa y en colabor entre las personas que tradicionalmente se dedican a intervenir las calles a partir de pintadas, a partir de grafitis, a partir de pegas de papelones, de cualquier tipo de actividad gráfica que tenga que ver con la calle. Y estas personas que tradicionalmente se dedican a esto no fueron las únicas que hicieron parte de esta movilización. Resulta que personas comunes y corrientes que incluso que muchas veces pudieron criticar este tipo de acciones, empezaron a ser parte porque la movilización se lo permitía y porque la movilización en sí misma les daba los motivos para salir a la calle. Entonces veíamos personas adultas, mayores de edad, participando de estas pintadas, pintando los pisos, pintando los suelos, haciendo grafitis, aprendiendo a estampar, pegando carteles o saliendo a marchar con los carteles que circulaban en la protesta. Y como les venía comentando, esto se veía también en las redes. Entonces también había una explosión de la persona que estaba en la ventana y al frente de su casa, frente a su oficina, en algunos casos estaban pintando y colaboraba, grabando y transmitiendo en vivo esta serie de acciones. Además de eso, se vio también un retorno a los medios tradicionales de impresión, sobre todo particularmente en la ciudad de Cali, porque muchos de los carteles impresos que circularon, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, se mandaban a imprimir en la imprenta La Linterna de la ciudad de Cali. Muchos también se imprimieron aquí en Bogotá, y eso también da cuenta de la cantidad de medios y de factores externos que entran en juego cuando se producen o se realizan esta serie de prácticas. Entonces tenemos que la calle, la gráfica y estos relatos, como les decía, se expandieron en un continuum grandísimo entre la virtualidad y la ciudad física,
a partir de fotografías, a partir pues de los murales mismos. En este caso, 3 ejemplos que les traigo, pues esto no sabría cómo llamarlo porque no es un mural, está pintado en el piso, digamos que es un pisal, ¿sí? por ponerle un nombre, y es una vaina grandísima que pintaron sobre la carrera séptima al frente de la JEP, y es algo que nos empieza a dar cuenta de esas particularidades y de esos permisos que nos permitía el paro cuando el momento y el espacio nos daba para hacer este tipo de intervenciones, porque se podía bloquear una calle en un acto de manifestación. Las calles estaban casi vacías por el tema de la pandemia, y además de eso los dispositivos tecnológicos del momento nos permitían dar cuenta de estas intervenciones que se hacían en el piso. En un momento, no sé, en el paro de los anteriores, digamos en 2018, el uso de drones no estaba tan masificado, digamos, y en este paro ya era como una constante, y este tipo de tecnologías permitía también estas producciones tan específicas. Entonces, retomando, tenemos pintadas tanto en muros, paredes, también en el piso. Ay, perdónenme. Había también entonces la pega de papeles, de cartelones, en lugares específicos. Esta foto en particular fue tomada luego de 2 temas bastante complejos, que ahorita más tarde los profundizaremos, y fue el tema de soldados acusados de violar niñas de comunidades indígenas en el Putumayo, y luego por bombardeos del ejército a campamentos guerrilleros en los que asesinaron bastantes niños y fueron señalados por el ejército, por el ministro, perdón, como máquinas de guerra. Y algo muy importante que, como les decía, miraremos más adelante, es la toma de estos lugares de tanta importancia para las Fuerzas Armadas y para la comunidad como lugares de protesta de la población civil, y son lugares en los que también se señala que estos héroes no son tan héroes, sino que también devienen en victimarios. Y en las redes sociales también se empezaron a manejar este tipo de imágenes que daban cuenta, uno, de la violencia y de la brutalidad policial y de las fuerzas, y 2, de la precariedad con la que los manifestantes se enfrentaban a ellas. También este tipo de imágenes que circularon dan cuenta de una categoría de investigación que menciona Avi Barbour en sus textos, y es la supervivencia de las imágenes. Entonces vemos cómo las construcciones visuales que se realizan hoy en día guardan muchos de los fantasmas y permiten estas supervivencias de imágenes clásicas o tradicionales de la protesta. Imágenes como esta nos remiten a los enfrentamientos de París en mayo del 68, o de cualquier tipo de protesta. Siempre se va a buscar cómo son los enfrentamientos entre las fuerzas y los civiles que están protestando. Y esto da cuenta, las 3 fotos que hemos visto da cuenta de lo que les decía, de cómo circulan entre 2 lugares, entre 2 realidades, entre 2 espacios físicos, asibles y no asibles, este tipo de imágenes y este tipo de construcciones y de discursos visuales. Listo, arrancando pues la primera categoría, digamos que la global, que vamos a mirar es el tema de los héroes pintados en la pared, y me gustaría arrancar por el concepto de héroe. Y el concepto de héroe es algo que, pues a partir de la gráfica y en medio del paro, entró en disputa, y que particularmente es uno de los conceptos que más en disputa están por la ciudadanía, porque este es un concepto que está construido y está relacionado y pues creado por medio de la discusión y de un proceso colectivo de idealización, de aprobación o de desaprobación de esta persona que viene a ser un héroe. ¿Sí? En ese sentido, Chusto y Mínguez también mencionan que esa figura del héroe en algún momento puede llegar a ser sustituida o reemplazada por algo que ellos llaman los héroes de sustitución, y que son unas figuras que son objeto de admiración por los colectivos, por las comunidades, y que en algún momento llegan a reemplazar esos héroes que habían sido construidos por los poderes hegemónicos o por los grupos con el poder, por los gobiernos, o no sé, por los grupos en el poder, dejémoslo hasta ahí.
Entonces, por algún tipo de por algunas acciones que hayan realizado, por algunas críticas que tenga la ciudadanía, como hemos visto, como vimos en el paro, estos héroes son completamente deslegitimados y los héroes construidos por la ciudadanía van a tomar su lugar. No necesariamente porque siguiendo la ruta que menciona Campbell de unos pasos que debe seguir una persona para llegar a alcanzar esta heroicidad, logran llegar a ese lugar y reemplazar al héroe que ya estaba constituido, sino porque dentro del imaginario y la construcción social son reconocidas estas personas como héroes, y este reconocimiento viene de un proceso de victimización, de martirización, y de ahí devienen héroes. Algo que sí es una constante es la violencia que debe ser ejercida sobre el cuerpo, sobre la persona que es elevada a la categoría de héroe. Entonces empecemos con los héroes que en Colombia sí existen. Y esto viene desde una construcción del relato de Estado-Nación que se da en pues, todos los estados cuando quieren generar una historia y un reconocimiento y una apropiación de sus comunidades. En el caso colombiano, el héroe por excelencia y que es inculcado en nosotros y en nosotras desde la primera infancia son los soldados de la independencia, que son soldados desarrapados, pobres, descalzos, hambriados, pues sin armas, que se van y se enfrentan a un ejército que está muy bien armado. En este caso, en la batalla de Boyacá estaba un poco diezmado porque los lanceros de Rondón les dieron durísimo en el pantano de Vargas, pero ya estaban preparados para una batalla. Esta idea de héroe y este concepto, además de las pinturas y de todos los libros de historia, nos lo refuerzan en la cabeza con el himno nacional, que eran soldados sin coraza que alcanzaron su victoria a punta de su varonil aliento. Eran hombres, no había una mujer en estos ejércitos, no era reconocida porque había muchísimas, pero no eran reconocidas, y las 2 o 3 heroínas reconocidas pues no necesariamente hacían parte de los ejércitos, sino que eran colaboradoras o eran mujeres revolucionarias, pero no entraban dentro de la categoría de héroes del relato global, eran como muy selectivas. Entonces tenemos estos héroes iniciales que nos traía el relato de Estado-Nación, y en 2006 entonces utilizan esto y nos meten, pues, horrible la palabra, pero nos insertan el concepto de que los héroes en Colombia sí existen y que son ese ejército, que son estos militares. Iniciando la campaña, esto arrancó como en 3 momentos. Iniciando la campaña utilizaban actores que mostraban su rostro y que se hacían pasar por soldados y que en algún momento ayudaban a las comunidades en la carretera, ayudaban a despinchar y hacían cualquier tipo de acciones ayudando a la población civil, que buscaban humanizar al ejército porque venían de muchas críticas y de muchos problemas como que encarnadas un poquito a partir de la violencia de los 80, de desaparición de estudiantes, desaparición de civiles y demás. Entonces este señor dice, tenemos que generar un reconocimiento y un aprecio en la comunidad por nuestros héroes, por nuestro ejército. Entonces arranca con civiles, luego empiezan a utilizar soldados reales en momentos de campaña, en acciones bélicas de campaña, pero ya los rostros empiezan a desaparecer y estas personas empiezan a ser un poco invisibilizadas por los camuflajes, por los armamentos, por todos estos dispositivos tecnológicos bélicos que empiezan a cargar. Luego de esto, la tercera fase de la campaña es ya la completa deshumanización del soldado y no sé si ustedes recuerdan este comercial que arrancaba con una imagen con un visor de luz nocturna, pongámosle este nombre, y se veía un bosque súper oscuro con unos pastales altísimos y de repente los pastales empezaban a levantar y se levantaban estos soldados completamente cubiertos por su camuflaje, que era maleza, que eran unas ramas, que es follaje, y las armas. Entonces ya el soldado no es el soldado desarrapado de la independencia, sino que ya es una figura humana completamente invisibilizada, cubierta por una serie de dispositivos bélicos y de otros elementos que hace que el humano desaparezca en sí mismo. Entonces ya la heroicidad no viene a partir de la persona que arriesga su vida, sino del poder bélico y las armas y el poder de destrucción que esta persona pueda cargar, pueda aportar o que pueda ejercer en contra de la población civil. ¿Qué es lo que pasa con el paro?
estos héroes que sí existían en el país, que era el ejército y que ya estaban deslegitimados a partir de sus acciones, y en este caso y en este momento particularmente por el caso de los civiles asesinados y hechos pasados pues como si fueran bajas en combate y que daban cuenta de un supuesto éxito de la seguridad democrática, entran a ser parte de la disputa y de la lucha que se estaba dando en medio del paro porque habían pasado hechos en la calle y la JEP estaba próxima a dar una cifra medianamente cercana de lo que había sido esta violencia. Entonces, esa violencia contribuyó a que nuevos héroes que fueran de la población civil emergieran, que fueran unas personas que estuvieran más cercanas, que de alguna u otra manera los hechos de su vida y los hechos por los que hubieran llegado a perder la vida hacían parte de ese reconocimiento y de ese imaginario colectivo como héroes, lo que permitía una serie de elaboraciones colectivas que los elevaba a ese lugar. Pero también a la par con esto devino un proceso reflexivo y acusatorio que después de que el héroe estuviera elevado a esa posición era de nuevo no degradado, pero sí como regresado a la realidad y se empezaba a señalar una serie de actos y de actores responsables victimizantes y una serie de acciones sistemáticas que hacía que estas personas conservaran su categoría, su posición de víctimas y fueran reivindicadas como tales y no que este hecho violento fuera pues ignorado. ¿Listo? Entonces, muchos de estos héroes, mucha de esta construcción discursiva fue realizada en la calle a partir de la resistencia, de la toma y de la retoma de lugares y sobre todo de ese derrocamiento simbólico de los héroes tradicionales que estaban. Algo particular que tienen estos héroes de las paredes es que recurren como si fuera una fórmula a los mismos discursos, tanto verbales como visuales, de esos héroes que están sustituyendo, ¿sí? Entonces, en este caso, y ahorita iremos a ver cómo los héroes que construye la ciudadanía y los discursos con los que se construye esta heroicidad vuelven a que los héroes sí existen y a que estos héroes deben estar preparados de alguna u otra manera para un enfrentamiento bélico o que son, como veremos, la primera línea que se va a enfrentar a la policía. Entonces recurren a estos mismos hechos, a estos mismos discursos y a estas mismas categorías para exaltar o para dar cuenta de esa heroicidad. ¿Listo? Los primeros héroes que vamos a ver son la primera línea. La primera línea, pues de por sí el nombre de primera línea es un concepto bélico que hace referencia a la primera línea de soldados que va a entrar en combate y son los primeros que se van a enfrentar al, en este caso, enemigo. Entonces, muchas de las construcciones discursivas que vemos es cómo esta primera línea está formada por jóvenes desarrapados, muchos de ellos hambrientos, armados precariamente y que se van a enfrentar a unas fuerzas armadas bastante letales, con armas con la suficiente capacidad de acabar con la vida de una persona, pero pues estos jóvenes están en camiseta, protegidos con un escudo hecho con una lata, con una tabla, con una patineta. Sus cascos no son a prueba de balas, son cascos de bicicleta, son cascos de construcción. Sí digamos que se pierde o se oculta la identidad de las personas, pero no es como con ese sentido o con ese propósito de mostrar el poder bélico, sino uno, por la protección de los gases, dos, por protegerse de la individualización que estaba haciendo la policía en ese momento a las personas que hicieran parte de la protesta y más si eran de la primera línea, y tres, estábamos en medio de pandemia. Había que tener sí o sí un tapabocas puesto o algo que nos protegiera de eso. ¿Qué es lo que hace esta pieza tan particular? Que también hace referencia a figuras o a símbolos de la cultura popular. Y en este caso, entonces, el copy de la pieza, ¿qué es lo que nos dice? Ni Avengers, ni Justice League, aún mejor, primera línea. Entonces, ya estas personas, estos soldados sin coraza, retomando ese discurso, son mucho más poderosos y son mucho más efectivos como defensa que estos superhéroes de Hollywood y son mucho más cercanos a la comunidad. ¿Listo?
Otra forma de representarlos o de autorrepresentación de ellos es la utilización de símbolos de la cultura popular. En este caso vemos el símbolo de la resistencia de Star Wars y es muy repetitivo este símbolo. De hecho, desde el paro, las movilizaciones de 2018, digamos que la primera temporada de la primera línea, que fueron los escudos azules, utilizaban unos escudos hechos con canecas cortadas, efectivamente azules, y su símbolo era esta estrella de la resistencia de Star Wars. En esta imagen vemos cómo se retoma el discurso textual que utilizaba el gobierno anteriormente y volvemos a los héroes en Colombia que sí existen, pero en este caso ya no son los militares, sino que es la primera línea. Volvemos a lo mismo con una protección bastante precaria que van a enfrentarse a la letalidad de las Fuerzas Armadas. Luego, la segunda categoría o el segundo tipo de héroe que la comunidad o que las personas que estaban protestando en ese momento empiezan a construir se ve reflejado en la Guardia Indígena. La Guardia Indígena es un colectivo de comunidades ancestrales que no están enfocados en la confrontación directa, violenta o bélica con ningún actor armado, sino que su propósito es proteger a quienes están marchando. Tal vez, y eso es una hipótesis que yo tengo, es que la primera línea se ve como un héroe, como algo protector, pero es como esa protección que viene del hermano mayor. La protección que nos ofrece la ancestralidad, que nos ofrece algo más cercano, más humano, como más cariñoso, más que la protección bélica en sí. De hecho, ellos nunca están armados, ¿sí? Entonces esa protección es como más del alma que del cuerpo, aunque del cuerpo también se haya visto por los cercos que hacían en las manifestaciones para que no entraran personas violentas. ¿Qué es lo que pasa con la primera línea? Que la primera línea, al ser tan emotiva y tan emocionalmente percibida por las comunidades, está siempre en una relación de amores y de odios y dependiendo de estas relaciones va a ser percibida de una u otra manera. En este caso, el ejemplo visual que les traigo es la llegada de la Minga en el paro de 2020 versus la llegada de la selección después del Mundial de 2014. El titular de la noticia de la llegada de la selección se llama "Los jugadores de la selección fueron recibidos como héroes". Entonces al héroe nos toca recibirlo en un bus, en este caso de última tecnología. Está bien que nos cierre la calle, está bien que se arme trancón, está bien que la gente haga tumultos y se empuje y pase de todo porque estamos recibiendo a los héroes de la selección Colombia. Como vemos alrededor del bus hay policías que están protegiendo a los jugadores, a los héroes de la muchedumbre que está alrededor. Entonces son unos héroes que merecen bastante cuidado y deben ser protegidos por las Fuerzas Armadas. En contraposición vemos la imagen de la entrada de la Guardia Indígena con un bus de mediados del siglo pasado, siendo que la diferencia entre las fotos es de 6 años. Claro, culturalmente la Guardia siempre va a preferir llegar en los buses, en las chivas o escaleras en los que ellos generalmente se transportan en sus territorios. Pero estamos hablando de una comunidad que está socialmente señalada y mal vista, digamos, por muchos sectores de la sociedad. Entonces está bien que lleguen en eso, no hay ningún problema. El problema es que nos están cerrando las vías y hay un tumulto de gente que está impidiendo el tráfico y nos está generando un caos en la ciudad, ¿cierto? A diferencia de los jugadores de la Selección Colombia. Además de eso, en esta imagen no se ve que la policía esté protegiendo a los buses que están recibiendo, en los que entra la Guardia. No hay policías por ningún lado. De llegar a haber policías, estarían protegiendo a los otros ciudadanos que se están movilizando en las calles y que se están viendo afectados por tanto la entrada de la Minga como por la muchedumbre que los está recibiendo. Entonces la policía también entra a jugar ahí un papel bastante dual dependiendo de quién es el héroe, para quién es el héroe, quién los considera unos héroes, y ahí sí merecen o no merecen una protección, y ahí sí el caos que se pueda llegar a generar por su llegada es o no es justificado. Estas entradas de unos u otros héroes, en este caso siguiendo con la Guardia, y volviendo al tema de
la supervivencia de las imágenes pues trae a colación muchos de los recuerdos de las entradas de los ejércitos libertadores con sus soldados desarrapados después de las batallas y que lograron conseguir la independencia. Es exactamente lo mismo, las personas llegan, en este caso pues en el vehículo o el medio de transporte pues eran los caballos, y la comunidad, como vemos, les hace pues como una calle de honor y son recibidos con laureles y la ciudad se paraliza porque llegan nuestros héroes. Entonces se repite la fórmula, se repite la construcción visual y continuamos manteniendo el discurso y construyendo, repitiendo pues esa fórmula discursiva de antes y de ahora. Lo mismo en las construcciones visuales que vemos de La Guardia, pues se repiten muchas de las corporalidades que se veían o que se utilizan para hablar de estos héroes ancestrales o de estos héroes del Ejército Libertador. ¿Qué es lo que pasa? Cuando veíamos las fotos de los militares siempre se veían estáticos, estaban ocultos y todo lo que hacía que la narrativa que querían armar se viera, y era que no se viera la persona, pero que sí se vieran sus armas, pero no están realizando ninguna acción. Por el contrario, las fotos y todas las imágenes que se muestran de La Guardia, no todas, pero sí su gran mayoría, dan cuenta de un movimiento, de un desplazamiento físico, de una fuerza, de un progreso. Entonces son muchos factores que entran a ser parte de los discursos que colectivamente se realizan de este colectivo y que evoca o da cuenta también de la forma como estos guerreros, estos soldados, estos héroes antiguos eran representados porque estaban buscando algo, ¿cierto? Iban en busca de algo, había un movimiento y había como un concepto de lucha y de resistencia marcada a partir de los movimientos y de las corporalidades con que se construía. Esta foto también nos sirve como ejemplo de en qué otros espacios se empiezan a construir estos relatos y se empiezan a socializar. Entonces, ya no nos quedamos solamente en la foto de un graffiti, sino que construcciones que hacen parte de la cultura popular empiezan a ser acercadas a nuevos públicos, a nuevas comunidades, con nuevas técnicas de animación, con nuevas técnicas visuales. No nos quedamos en lo de siempre. ¿Listo? Luego vienen otros héroes, como les decía, que son construidos colectivamente y que luego de un proceso reflexivo los bajan de esta categoría para reivindicarlos como el hecho que son, como las víctimas que son, que fueron. ¿Listo? Y este relato pues arranca con este graffiti que fue montado más o menos en 2018-2019, fue pintado al frente de la escuela militar, la escuela de suboficiales creo que queda en la 30 con 80, y fue censurado la misma noche en la que se estaba produciendo, pues. El mural hablaba y sigue hablando haciéndose la pregunta de quién dio la orden del asesinato de civiles y hechos pasar por bajas en combate, y en ese momento solamente mencionaba a estos 5 militares y daba una cifra cercana o aleatoria a lo que se conoció como falsos positivos, y en ese caso eran 5.700 civiles asesinados. Lo particular de esta imagen fue que en el paro, luego de muchas disputas, tanto legales como sociales como culturales, porque hasta los estrados se fue y los juzgados de Cundinamarca resolvieron pues que esta imagen era de uso público y cualquier persona la podría utilizar en cualquier medio como cualquier forma de comunicación, porque hacía parte de la expresión, de la libre expresión, del derecho a libre expresión de la ciudadanía. Entonces, en el paro, las madres de Soacha, el colectivo Mafapo, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a circular la imagen en tapabocas, en camisetas, en medias y en cualquier tipo de dispositivo textil que hacía parte de la manifestación. Entonces ya no nos quedábamos única y exclusivamente con el mural o con la imagen que circulaba en redes, sino que también hacía parte de la vestimenta y de la indumentaria de quienes salían a protestar. No solo el mural como tal, sino la cifra que en esos días la JEP, digamos que publicó como luego del estudio del caso de
el caso de los falsos positivos, no recuerdo ahorita el nombre completo, cómo es. Pero entonces la cifra que se dio en ese momento era 6.402 civiles asesinados por el ejército, y claro, la profusión de esta cifra, de este hecho violento y el señalamiento de unos actores conocidos como los responsables de este hecho, y un actor que todo el mundo sabe pero no lo nombra y todavía no se ha podido probar, pero que es reconocido como esa persona que es el responsable, aunque él ya dijo que él sí había dado la orden hace poquito, pero pues no ha pasado gran cosa. Entonces esto se empezó a movilizar también en el paro y empezó a ser parte de esa disputa por la heroicidad o no heroicidad de estas personas. Y el caso latente es este, que el 20 de mayo, luego de la primera foto que vimos, aparece este tuit de las madres de los falsos positivos de Colombia. ¿Qué pasó? Antes de que publicaran este tuit, en la cara oriental del Monumento a los Héroes, las personas que estaban reunidas ahí manifestándose realizaron este mural que elevaba a estas personas a la categoría de héroes. Entonces el mural decía 6.402 héroes. Las madres de Soacha les contestan y dicen: muchas gracias, entendemos la intención, pero nuestros hijos no son héroes, son víctimas. No romanticemos el genocidio de la seguridad democrática. Entonces, por más colectivo que sea, por más colectiva y aceptada que sea la construcción de esta categoría de héroes, es muy importante esa disputa que se da entre las mismas comunidades y entre las personas cercanas o allegadas a estas víctimas o a estos mártires que son elevados a la categoría heroica, pues, porque la reivindica como víctimas, y además en el mismo tuit dan cuenta de quién es el victimario, y esto pues contribuye muchísimo con los procesos de reparación que vienen con la construcción colectiva de memoria, porque pues el hecho de ya reconocer que fueron asesinados en un acto violento y cuál fue el responsable, de alguna u otra manera hace parte de esa reparación tan necesaria para las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego de este tuit, un artista callejero y como bastante popular del medio, que se llama Garabato, interviene el muro y cubre la palabra héroes con una base sólida roja y con un puño levantado acompañado de la frase Fuerza Pueblo. Esta imagen fue bastante relevante y bastante circulada en medio del paro, porque este señor fue muy astuto y lo que hizo fue abrir el archivo editable e imprimible para que cualquier persona que quisiera tener el cartel lo descargara y lo imprimiera en el medio que esta persona quisiera, o incluso si no quería o no tenía el medio, la posibilidad de imprimirlo, pues podía circular la imagen a partir de redes sociales. Entonces, el hecho de que estuviera ese puño con este fondo rojo ahí no era una imagen desconocida, sino que ya estaba culturalmente aceptada como una de las imágenes que hacía parte de la movilización social. Aquí vemos de cerca, mucho más de cerca, tanto el mural como el cartel que les estaba haciendo mención. Es una pieza muy bien trabajada y les pido que porfa tengan como bastante, le presten bastante atención a los detalles, a la mano y a las texturas que vienen detrás. Al final les tengo un extra que viene relacionado con esta imagen, que nos da cuenta de otro fenómeno bastante curioso y bastante relevante dentro de la investigación. ¿Listo? Como les decía, este tuit, bueno, no solamente el tuit, sino muchos hechos cercanos también permiten esta supervivencia de otras imágenes que ya estaban en circulación, del señalamiento del actor, del victimario, pues, y de la persona responsable de la violencia y de las personas asesinadas, y que está materializado pues en este mural realizado en la cara occidental del Monumento a los Héroes, es decir, la cara que da a la salida de la 80. Entonces, en la frase enemigo público viene acompañada con un rostro conocido que se funde de una u otra manera hacia Ucrania, lo cual ya nos da un contexto, y estamos hablando de que es la persona responsable, o al menos la portadora de la muerte, ¿sí? Esta imagen sobrevive o viene de tiempo atrás de una intervención que hizo el colectivo Puro Veneno en la Universidad Pedagógica, con una imagen en la que la cara de Uribe se fundía en una calavera y estaba atravesado por un par de huesos en cruz,
y el papelón grandísimo también tenía la misma frase, que era el enemigo público. Entonces, ese fenómeno de la supervivencia de la imagen, pues también se da cuenta con esta imagen. ¿Listo? Luego, ya como siguiendo pues con una explicación de qué es lo que pasa en el monumento de los héroes per se, entonces este lugar yo lo abordo desde dos miradas, como lugar y como un núcleo de sentidos. Entonces, como lugar, arranco con los héroes inaccesibles. ¿Y por qué se vuelven inaccesibles estos héroes? Porque era un monumento ubicado en un lugar céntrico de la ciudad, no geográficamente en el centro, pero sí era un lugar central dentro de la movilidad de la ciudad, sobre todo del norte de la ciudad. Es un lugar que estaba ubicado en un punto pues de confluencia de tres avenidas muy importantes, que era la autopista norte, la avenida Caracas y la calle 80. Entonces podemos ver el monumento, la construcción monumental, cómo estaba ubicada entre dos avenidas, y no era fácil, no era posible llegar a él de manera segura. Solamente había una manera de llegar al monumento como tal, y era a través de este cruce semaforizado que estaba en el costado norte, donde termina la avenida Caracas, pero alrededor, ni en la acera oriental ni en las aceras occidentales había algún tipo de señalización que había un monumento a los héroes. Era algo que hacía parte de la cultura popular, pero dentro de la ciudad no era un lugar que tuviera fácil acceso para la ciudadanía. Entonces era como un oasis dentro de la ciudad, pero al que no se podía llegar. Era, digamos que tan grande la heroicidad de estas personas que estaban representadas acá, que ninguna persona del común podía acceder a ellas. No se podía, o sea, nadie se iba a atravesar ni la autopista en cualquiera de los dos sentidos para llegar al monumento. Además que en el momento del paro, el monumento ya estaba abandonado y no tenía tanta relevancia como tuvo en su momento, en el momento de su construcción, que fue más o menos a mediados del siglo pasado, y fue levantado queriendo inicialmente honrar a los soldados que habían sido asesinados por el bandolerismo, por las autodefensas campesinas. Y luego también se incluyó dentro de este grupo de personas a honrar a los soldados que habían sido parte del batallón que fue a la guerra de Corea a matar comunistas, y ese fue el pensamiento grandísimo que tuvo Laureano Gómez cuando dijo: vamos a hacer este monumento. Luego, en el 63, cuando lo inauguraron, decidieron que estos no eran los héroes que querían exaltar, sino a las fuerzas, a los ejércitos independentistas, y en la inauguración del monumento se dio el día del natalicio de Simón Bolívar y el mismo día del cumpleaños de la Armada Nacional. Entonces, como que todo estaba muy relacionado, iba hacia los ejércitos, pero ya querían ocultar en algún momento el asesinato de comunistas y señalar a los grupos de campesinos de autodefensas y a estos bandolerismos señalados como guerrilleros, como enemigos internos, como enemigos del Estado. Entonces estos soldados ya no eran tanto las víctimas y ya no iban a ser héroes, sino debían seguir con los ejércitos libertadores. Entonces, ¿qué decidieron hacer en el monumento? Pues era una plaza de armas, como vemos aquí abajo, una construcción de 3 pisos, altísima en concreto, forrada en piedras amarillas, con los nombres y las fechas, con los nombres de los batallones y las fechas de las batallas más relevantes de la independencia. Al frente había un pedestal con una estatua ecuestre de Simón Bolívar, paradójicamente una estatua ecuestre estática, porque el caballo estaba parado, tenía sus 4 patas en el piso, pero es una de las estatuas ecuestres que más ha viajado en la ciudad, porque fue creada, construida, mandada a hacer para conmemorar el centenario y ubicada en el Parque Centenario, más o menos donde ahorita queda el planetario. Y para construir la 26 destruyeron el parque y trasladaron a esa figura ecuestre a este lugar, que en ese momento se llamaba la Avenida de los Libertadores. Y luego de la demolición del monumento, pues está guardada por allá, creo que en el Museo de Bogotá, creo que paradójicamente está al lado de Cristóbal Colón. Bueno, ha viajado mucho, pero el caballo tiene sus 4 patas en el piso.
Esta foto nos da como una imagen más cercana de lo complicado, casi que imposible que era llegar al Monumento de los Héroes, pero en ese momento del paro, en ese momento de la movilización, se prestaba porque el tráfico era bastante reducido, las vías estaban solas y podían fácilmente acceder a ellas, pero porque las condiciones del momento lo daban. La concentración en este lugar se dio a raíz de la violencia que había ejercido la policía en cualquier tipo de concentración que se diera en el marco de la protesta social, y porque en algún momento el Comité del Paro, que luego fue deslegitimado y pasó a un segundo lugar dentro de la protesta, dijo apenas arrancando que las movilizaciones deberían atomizarse por toda la ciudad y bloquear distintos lugares para que se sintiera más que había una movilización social y que esta protesta era masiva y no solamente se reducía a la Plaza de Bolívar. Entonces ellos dijeron como vamos a tomarnos el monumento a los héroes, pero en ningún momento se percataron o tuvieron presente que la comunidad iba a hacer una toma tan masiva del lugar y que la toma no iba a ser solamente del lugar, una toma física, sino también simbólica, y que los héroes iban a cambiar pues de figuras heroicas en ese momento. Entonces, este fue un cambio muy importante que se dio como lugar y que los héroes ya no eran tan inaccesibles, sino que la gente pudo tener acceso a la construcción monumental. Y ahí me remito de nuevo, pues ya haciendo como un juego de palabras al himno nacional, y ya sería más como oh gloria inaccesible, a cuenta de la arquitectura de la ciudad y de la ubicación del monumento pues en ese lugar. Luego, como lugar, perdón que esto se volvió loco, entonces vienen los héroes rodeados. Los héroes rodeados los analizo desde 3 puntos distintos que vienen amarrados desde cómo se vuelve un núcleo de sentidos, y este núcleo de sentidos se ve en 3 categorías dentro del análisis que hago, que llamo héroes rodeados. 1, los veo como un centro de poder, 2 como un núcleo artístico y 3 como un lugar de referencia dentro de la ciudad. ¿Por qué como centro de poder? Weisman en algún momento nos habla que las rotondas se vuelven centros de poder que concentran el poder en la construcción física de la rotonda y que de alguna manera lo expanden fuera de ella, es decir, no concentran el poder acá, pero no permiten que nadie se les acerque, sino que expanden a la ciudadanía. Entonces, uno puede pasar por el lado, puede tomarle fotos, puede circular a pie, puede circular en carro, en bicicleta, pero nunca puede llegar a ellas, porque el hecho de que estén ubicados dentro de una rotonda y que haya tráfico vehicular no permite que las personas se acerquen a este lugar. ¿Qué es lo que pasa en el paro? Que este centro de poder ya no expulsa de sí el poder, sino que permite que se concentre y que de una manera centrífuga este poder se expanda. No se evapore, no se esfume, sino que se vaya expandiendo y se vaya consolidando como un núcleo de poder. Entonces, como vemos en la siguiente imagen, que se ve mucho más grande lo masiva que fue la concentración ahí, vemos esta isla, este oasis, como les mencionaba ahora, que se vuelve un centro de poder en algún momento, pero ya no es el centro de poder que como estrategia había querido construir el gobierno o los grupos en el poder, sino que como táctica en términos de deserto, la ciudadanía apropia, conserva y se vuelve un centro de poder, tanto simbólico como cultural para las personas que se estaban manifestando. Y este poder irradia y se va expandiendo y pues como vemos en la imagen, no solamente se queda en la construcción monumental, sino que abarca y absorbe todas las calles aledañas, incluyendo los puentes, la calle 80, las 2 orejas que las comunicaban entre ellas, el centro comercial, la avenida Caracas y como todos los sectores aledaños. El poder que emana el monumento pues empieza a expandir a los alrededores. Luego, como núcleo artístico, es muy importante ver este tipo, tanto la gráfica como la protesta social, como un fenómeno que también entra a ser parte de algo pedagógico en la medida en que, como les decía al comienzo, se empiezan a realizar una serie de acciones que devienen prácticas y que están relacionadas con la gráfica,
y de las que hacen parte comunidades y personas que no necesariamente están relacionadas con este tipo de prácticas. ¿A qué me refiero? Como les decía, muchas personas que nunca pintaron un graffiti, nunca pintaron en el piso, nunca pegaron nada, en medio del paro lo hicieron. En medio del paro aprendieron a construir pues, un stencil para pintarlo en la pared. Muchos colectivos y colectivas salieron a las calles a enseñar a realizar la gráfica, enseñaron técnicas de stencil, de serigrafía, enseñaron a hacer murales, invitaban a la comunidad a que pintara murales, pisales, a que pegara papeles, carteles y demás cosas. Entonces, en los héroes, la palabra galería y la palabra museo pues es muy discutida dentro de los círculos de grafiteros y artistas urbanos, entonces dejémoslo simplemente como una exposición inmensa, a cielo abierto, de acceso público, gratuita en medio de la calle y en la que cualquier persona que quisiera, que estuviera interesada, podía participar y podía aprender muchas de estas técnicas artísticas. Que fue importante, como les decía, que muchas personas hicieron parte sin que necesariamente se dedicaran a esto. En esa imagen vemos un vendedor ambulante, un miembro de las economías populares de la ciudad, que en medio del paro dejó su chacita, dejó su carrito al lado y arrancó a pintar en el piso al frente del monumento. Entonces no eran unas prácticas, sino eran unas acciones y hechos reservadas para un grupo específico, sino que lo maravilloso y lo relevante de estas manifestaciones fue que permitieron que toda la comunidad que quisiera, pues hiciera parte de este tipo de prácticas. Finalmente, como lugar de referencia, pues el lugar, como les decía, estaba en un nudo de avenidas y era un lugar que le servía a uno para ubicarse tanto cuando entraba de la ciudad como cuando iba saliendo por la autopista o cuando iba a salir por la calle 80. Asimismo, era un lugar límite con algún tipo de frontera simbólica, aunque también física, entre el norte de la ciudad, donde habita la gente de bien, que tanto criticó a los manifestantes, y pues el resto de comunidades populares que viven o se movilizan al sur del monumento o al sur de la ciudad. Entonces, cuando uno entraba, uno salía, uno ya sabe, voy saliendo de Bogotá porque ya pasé los ceros. ¿Dónde va? Voy por los ceros. Porque esta mole de piedras amarillas le indicaba a uno que estaba en ese lugar, ¿cierto? Pero, como les decía, no solamente la construcción monumental fue tomada, sino que todo el sector fue tomado. Entonces, las estaciones de Transmilenio seguían atiborradas de gente, pero ya no era gente que estaba esperando el transporte, sino era gente que de alguna u otra manera estaba evitando que ese transporte se moviera, estaba entorpeciendo pues la movilidad, y estas estaciones también se volvieron lugares de observación, lugares de descanso, espacios para, no sé, incluso vemos como muestras de afecto y demás. Lo mismo vemos con el puente peatonal, ya no era tanto para la circulación, para el tránsito de un lugar a otro, sino que era un lugar de observación. También era un lugar para la exposición de trapos, de banderas, de otros temas alegóricos cercanos a la protesta. Y hay una particularidad, no solamente en Colombia, no solamente en Bogotá, sino en este tipo de eventos masivos. Incluso lo vemos en la película Encanto, que cuando hay grandes concentraciones, las personas siempre buscan un lugar más alto, ya sea para ver, ya sea para que los vean o ya sea para tomar un lugar específico que estaba ocupado por alguna otra persona o alguna otra representación, pero yo lo quiero tomar y quiero ser visibilizado por estar en ese lugar. Entonces tenemos a Spider-Man, que decidió ir a darse una vuelta con Bolívar en Palomo, y en medio de esa toma del monumento como tal, este personaje se encaramó hasta allá arriba, quedó perfecto para la foto, pero nos da cuenta de ese fenómeno, de esa necesidad en alguna medida de ser reconocido como partícipe de la protesta y como de aquel que está tomando el lugar, que está subvirtiendo y que está reemplazando esa figura heroica que de alguna u otra manera ya no es reconocida como tal. Otro fenómeno que se dio en ese momento fue la expansión de los comercios populares, porque aunque sea una zona de alta concentración, porque la estación es como bastante importante en medio del sistema de Transmilenio,
Alrededor del monumento hay muchas universidades, hay muchas empresas, también es una zona residencial hacia la parte noroccidental del monumento, bastante confluida, pero hasta ese momento era muy poca la cantidad de vendedores y de comercios populares que podían pasar hacia ese lugar. ¿Sí? Había uno de esos límites y de esas fronteras sociales no los permitía atravesar cierto umbral, pues, y la protesta permitió que tomaran esos lugares y que abandonaran sus lugares tradicionales de ubicación, que era ahí en la esquina de la bomba, donde casi no se podía andar por los andenes porque estaba así de chazas y de vendedores, pero en ese momento se esparcieron. Y estos vendedores, además, este comercio además colaboró muchísimo con la protesta porque estaban casi desde todo el día, proveían alimentación, proveían bubucelas, bebidas, cigarrillos, chicles, paqueticos. Si uno tenía hambre, pues nada, ahí estaba la chaza y uno comía. Si no tenía bandera, si no tenía el plástico por si llovía, había alguien que lo estaba vendiendo. Entonces el comercio se volvió un lugar, un fenómeno pues bastante relevante dentro de la movilización y la toma del lugar. Pero como punto de referencia el lugar desapareció y ahí es donde empiezan a entrar en conflicto muchos factores de la memoria y muchos valores simbólicos que vinieron a tierra con la demolición del monumento. Antes del paro ya se había decretado desde 2018 que el monumento se iba a tumbar para darle paso a la construcción de la estación del metro, que va a estar ubicada en ese lugar. Pero fue a raíz de las intervenciones que se construyeron en medio de la movilización que la gente que tenía algún tipo de aprecio o algún reconocimiento o por el monumento o por el ejército se empezó a sentir indignada porque lo que se hablaba en las calles era que el monumento lo van a tumbar porque los vándalos se lo tiraron. Luego fue que empezaron a salir de nuevo las noticias, después de que se creó toda la indignación mediática, porque estas voces sí sonaban, fue que reapareció la noticia que ya se había aprobado la demolición del monumento para dar paso a esta construcción. Entonces resulta que cuando son los martillos neumáticos, las palas y las picas del gobierno local o del gobierno nacional que tumban el patrimonio, destruyen los monumentos a cuenta del progreso y el desarrollo de la sociedad, esta destrucción sí es bien recibida porque es que vamos a mejorar. Pero las intervenciones que realiza la gente y los modos de expresión de las culturas populares y de las comunidades empobrecidas y oprimidas, pues esto sí está mal visto y es más importante en este caso. Entonces, como veíamos con los temas de iconoclasia, cuando las comunidades MISAC tumbaron a Gonzalo Jiménez y tumbaron a Belalcázar en Cali, se vuelve más importante un poco de latas y un poco de piedras que las vidas humanas que se cobran cuando la fuerza pública entran a defender este poco de piedras y este poco de latas. Pero pues aquí no pasaba nada porque como nos van a construir el metro algún día, pues está bien. Y este lugar de referencia entonces desaparece y ya no está esta mole amarilla grandísima que lo ubicaba uno, sino otras latas que también están grafiteadas, pero pues ya no importa porque pues ahí ya no hay nada. Solamente queda el fantasma de lo que alguna vez fue esta construcción, pues inmensa, grandísima, y todas las intervenciones y todos los sentidos que se crearon, que creó la comunidad en medio del paro. Entonces aquí la pelea, además de que tumbaron pues esa construcción que estaba pensada y concebida para estos héroes militares del ejército, de los ejércitos libertadores, pues también derrumbaron una cultura colectiva creada por las comunidades en las que daban cuenta de muchos civiles, muchas personas asesinadas por la policía en medio del paro, en otros momentos por cuenta del ejército, y todas estas luchas y todas estas reivindicaciones sociales pues también fueron derribadas. Pero pues esas no importan tanto porque son de esa gente por allá, ¿cierto? Y ahora, con lo que uno se encuentra cuando llega a este punto céntrico, pues son esas latas, el trancón siempre va a estar, pero pues ya no van a estar los héroes, que era como ese punto de referencia. Solamente están las piedras, las latas y las máquinas. Entonces, no te bloquees.
para reemplazar ese monumento. Entonces esta es la imagen que le vendieron a la alcaldía y con la que supuestamente van a reemplazar este monumento, el monumento que ya estaba, que no se podía acceder a él, que era imposible tocarlo, pero entonces lo vamos a mover a otro lado, lo vamos a hacer más pequeño al lado de nuestra gran estación de metro con centro comercial y demás, pero sigue siendo un elemento arquitectónico bastante frío, bastante alejado de la ciudadanía, y que para su disfrute o para su aprovechamiento, pues también continúa con esta construcción vertical de que los héroes están por allá arriba en un lugar inalcanzable y yo como ciudadano, como ciudadana, los tengo que ver desde abajo y estar en una posición inferior a ellos, ¿cierto? Entonces vemos pues estas placas grandísimas en las que se pretende también ubicar nombres de ejércitos, pues hacen que estas construcciones no prosperen, sino que se contribuya o se reivindique a la víctima como tal y no se elimine al autor y al hecho violento que los victimizó. También, pues, hay una luz que nos queda y es que los monumentos per se no tienen un significado en sí mismos, sino que estos son significados y resignificados por las comunidades de acuerdo a momentos históricos y sociales, a las interacciones que se realicen y por las prácticas que en estos puedan llegar a ocurrir. ¿Listo? El hecho de esta protesta, que las protestas se hayan descentralizado y que este lugar que tradicionalmente no estaba pensado para un lugar de protestas, que esto haya pasado, pues da cuenta de la violencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, pues, y de el problema que suscita para los grupos en el poder el hecho de que las comunidades se reúnan y protesten de alguna manera. Y también da cuenta de la privatización del espacio y de los lugares públicos, porque hay lugares en los que sí se puede protestar y hay lugares en los que no se puede protestar, hay lugares en los que sí se pueden reunir las comunidades y hay lugares en los que no se pueden reunir. Y pues esto nos recuerda a cuando el antiguo ministro de Defensa, este señor Molano, se estaba lanzando para yo no me acuerdo qué, y tuvo la genial idea de promover la construcción de un protestódromo para que el que estuviera indignado fuera y protestara allá, para que nadie lo escuchara, para que nadie lo viera y para que la protesta pues no tuviera ningún tipo de sentido. Entonces, eso se busca con la privatización de los lugares, de los espacios públicos y de pues, los lugares abiertos de la ciudad. Puede que en otro momento este lugar haya sido reconocido como un lugar de conmemoración o de honor para los militares, pero pues a partir de las protestas, como les decía hace poquito, se volvió un lugar de sentidos para las comunidades, un lugar de memoria y un lugar de resistencia y de un lugar y un símbolo y una práctica de estas resistencias. También nos damos cuenta de que ese poder que en algún momento daron las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares y este discurso estatal, pues ya es vetusto, ya no tiene tanta relevancia dentro de gran parte de la comunidad, sino que se vuelve más relevante en muchos casos estas intervenciones mucho más humanas que realiza la comunidad. Y pues regresando al juego de palabras, me gusta mucho el concepto de abrazaron con S y con Z, porque se abraza el lugar, se le tiene un afecto, pero a la vez se le prende candela, y esta prendida de candela hace parte de esa resistencia, de esa indignación que tienen las comunidades. Algo muy importante y una frase que estuvo en boca de todo el mundo desde que empezó el paro, que nuestra actual vicepresidenta la repitió hasta el cansancio, y es hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Y esto pues está acompañado del primer extra, y es esta, pues no está la imagen, sino, no está el cortico, pues, sino esta imagen del final de la estrategia del Caracol, en la que Carlos Vives le pregunta a uno de los líderes de la toma de la casa, que tú esto para qué. Entonces el señor le contesta, pues muy beligerante, como que para qué, pues para qué le sirve a usted la dignidad, que es que la palabra no existe o qué, pues para la dignidad nuestra. Entonces muchas de las preguntas que decía usted, ¿para qué sale a protestar? ¿Para qué va y pinta? ¿Para qué? Pues para la dignidad, para eso, y hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Segundo extra, ¿se acuerdan que les dije que le pararan bolas a la imagen y a las texturas y todo lo demás?
Así como los monumentos no tienen una significación per se, las imágenes tampoco cambian de significado y empiezan y entran en otros aspectos y en otros ámbitos de la cultura popular. Y en este caso, en medio del paro, en medio de todo lo que pasó, a este señor, cantante famoso, que estuvo en boca de todo el mundo porque las comunidades esperaban que de alguna u otra manera apoyara a los manifestantes, estuvo bastante como quieto, como indiferente con lo que estaba pasando, y lo único que pedía era que no hubiera más violencia, pero no, claro, no es obligación hacer parte, pero al ser una figura pública reconocida, la gente esperaba que tomara partido en algún momento. Entonces a este señor se le ocurrió sacar unas camisetas de edición especial solo para los amiguis, y Garabato lo invitaron para que interviniera la chaqueta. Entonces el puño que veíamos en el mural pues aparece dentro de este parche en la chaqueta de este señor, y la textura que estaba acompañando el cartel también hace parte de un estampado que estaba en la parte posterior de la chaqueta de este señor, Don Juárez. Entonces, la imagen, que en algún momento fue un símbolo de protesta, empezó a ser parte de la indumentaria y de la cultura popular y de un accesorio muy decorativo dentro de la vestimenta de un señor que pues nada que ver con el paro. Y ya el último extra, les juro que ya voy a terminar. ¿Qué pasó? Resulta que la estación Héroes ahora se llama Estación Héroes Gelada, porque la empresa Transmilenio decidió hacer un convenio económico con, no me acuerdo cómo se llama, el emporio del que hace parte de Gelatinas Gelada, pero ahora la estación tiene ese nombre por cuestiones netamente económicas. Entonces ahora vemos cómo los héroes empiezan a luchar ya no por lo que estaban luchando en su momento, sino porque a ellos les gusta Gelada, o si no, pues nada. Y no les estoy mintiendo, qué pena que esta no era la imagen que seguía. Esta es la campaña que tiene Gelada y Transmilenio, que está circulando en redes, y Gelada pues ya está pensando en lo grande, y ya hay un bus con la ruta S7 que va para Gelada, y pues utilizan tanto los dos elementos, a mí Gelada nada, Gelada Transmilenio, y la estación ya está marcada con Héroes Gelada, tanto en los vidrios como en el tótem este que está a la entrada. Entonces ya la lucha por los significados y por los sentidos que pueda llegar a tener una estación o un sector dentro de la ciudad, pues vienen a ser completamente relevados por modelo liberal y modelo económico con el que se necesite mover en algún momento pues el sistema masivo de transporte de la ciudad o la ciudad misma. Entonces, o el desarrollo o la economía pueden llegar a ser mucho más importantes que los sentidos y las construcciones colectivas que haga la comunidad de un lugar específico. Y ya, eso fue todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por este viaje en la heroicidad y las disputas de la heroicidad, pero también para que nos pensemos, él es para quién. Y no sé si hay preguntas en el auditorio o en la transmisión. Yo quería empezar, mientras se animan, por preguntarte por el lugar de la guardia, porque parecía, nos explicabas en Bogotá, como más espiritual, una protección no es tan confrontativa como la primera línea, pero yo creo que en Cali y Popayán no fue igual. Quería saber si de pronto pudiste mirar o estudiar algo allá, porque justo en Cali cuando salen a disparar es cuando llega la guardia, como cuando sale la gente de bien a disparar, porque sí se les asume como bárbaros, salvajes, y que no deberían como estar ahí y mucho menos reclamar derechos. Entonces, como si un poco la manera de percibir la guardia cambia de ciudad a ciudad o algo así, no sé. Y la otra, quería que también de pronto profundizaras un poquito, si puedes, es Héroes, como el lugar, lo que estabas haciendo, en oposición un poco a la Plaza de Bolívar, porque en la Plaza de Bolívar, que era como es el lugar clásico en Bogotá donde llegan las manifestaciones y concentraciones, en ese momento era como que era muy fácil atraparnos dentro de la plaza, y Héroes se volvía como un espacio muy amplio del cual era más fácil como huir del esmado de la policía, salir, y no estábamos como tan atrapados y éramos muchos más. Entonces no sé si eso también tuvo que ver como con el auge de Héroes. Claro. Sí, pues mira,
La primera parte, como la guardia es percibida, claro, en Cali, en el Valle y en muchos lugares del Cauca, la guardia es percibida como un actor violento porque muchos de sus territorios ancestrales hacen parte de las rutas que tienen los grupos encargados del tráfico de estupefacientes para mover su mercancía. Y pues las comunidades están sí o sí amenazadas, bien sea por el ejército, bien sea por estas personas, bien sea por estos grupos armados, y no pueden hacer nada, están entre la espada y la pared. Entonces, como esos territorios ancestrales y sagrados para ellos hacen parte de estas rutas, pues ellos de una u otra manera lo relacionan con narcotraficantes, con guerrilleros. Además de eso, generalmente la Guardia Indígena siempre va a ser señalada y estigmatizada como los indios esos, lo que tú decías, el indio no tiene derechos, no tiene por qué pedir, allá tiene su tierra, que es un peladero, que fue lo que le dejamos, entonces ¿por qué están pidiendo más? ¿Sí? Y lo que pasó en Cali precisamente fue eso, o sea, la guardia estaba llegando y cuando llegó la guardia fue que estas personas de bien empezaron a dar bala, pero la guardia no tenía nada que ver. Sí, lo que les decía, hay una relación de amores y de odios, digamos que para quienes se manifiestan y los protestantes y para muchas personas, la guardia es vista como algo muy sagrado que lo protege a uno, como esos hermanos mayores que lo protegen a uno, pero para las personas que no están de acuerdo, que no hacen parte, siempre van a ser guerrilleros, siempre son los que arman el desorden y siempre son los que de alguna, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando se arma el paro por allá en el Cauca, ellos salen y bloquean las vías, entonces ellos son los guerrilleros que nos están bloqueando y nos están deteniendo el proceso. Pero nunca se ponen a pensar por qué es el bloqueo de las vías, simplemente es el hecho de que están bloqueando las vías y entonces son terroristas, pues, en palabras actuales del gobierno, de los gobiernos, pues, inmediatamente anteriores. Eh, ¿Qué es lo que pasa en la Plaza de Bolívar? La Plaza de Bolívar ha sido históricamente un lugar central del poder en la ciudad. Entonces ahí está el Congreso, está el Palacio de Justicia, está la Alcaldía de Bogotá, está el poder eclesiástico más grande que tiene la ciudad, que es la Catedral Primada. Entonces ese lugar de poder ni por el carajo puede ser tomado por un grupo de personas que se están manifestando. Hay que defenderlo a como de lugar. Y una de las primeras imágenes que veíamos era precisamente cómo la policía estaba atacando con todo lo que tenía y siempre lo ha hecho, ataca con lo que tiene a las personas que se van a manifestar ahí. Además es muy fácil de rodear a las personas y de pues hacinarlas dentro de ese lugar porque son calles angostas, en ese momento la mayoría de calles estaban cerradas, porque el gobierno de Duque, pues, o sea, siempre se ha cerrado la octava a la altura del Palacio, arriba por el lado del Camerín del Carmen también hay calles cerradas, entonces rodear y reunir a las personas ahí para atacarlas siempre ha sido muy fácil, y al ser un lugar, pues de poder, una de dos, o los reunimos y los atacamos con toda la violencia que podamos hacerlo, o simplemente hacemos que se vayan y los expandimos. En cambio, Los Héroes era un lugar mucho más abierto, con avenidas muy amplias para que la gente pudiera en algún momento escapar y habían sectores residenciales con muchas calles, muchos recovecos, muchos callejones, lo mismo hacia el oriente con todos los edificios y las empresas, pues era como mucho más fácil escapar. Además que no podían ejercer tanta fuerza la policía o el ESMAD o la fuerza del orden que quisiera entrar ahí porque había mucha gente, ahí en volumen ya se veían completamente minimizados y no, digamos que en ese momento Los Héroes no estaba percibido por estas personas, por estos grupos como tan relevante o como tan centro de poder, más allá de algo simbólico por el ejército. Gracias. Si no, les digo que esta última, como la reflexión sobre los héroes indígenas y los héroes ejércitos, yo sé que sale totalmente de la temporalidad de tu investigación, pero no sé si tienes algunas reflexiones de esa transformación de estos héroes y estos bárbaros en el rescate de los niños en el Amazonas, porque un poco hay esta unión y los grandes héroes como que ahí confluyen. Bueno, los héroes del ejército, pero también está pues todo el equipo de indígenas que está buscando a los niños, pero creo que el gran héroe al final es Wilson, el Sí, perrito. claro. Entonces como que al final Wilson no aparece y queda como en su gran acto de heroicidad pues desaparecido, casi que tragado por la selva. Entonces es como un paso más a esa evolución de este soldado, ¿no? Después del soldado hiper mega tecnificado, pues este soldado
no sé cómo lo verías tú, comunitario tecnificado, pero que está como en esa misión, y de hecho pues el presidente como que lo remarcó mucho, como que esa era la nueva Colombia, esta unión de guardia indígena con el ejército. Y también te quería preguntar por las mamás de la primera línea, que en Héroes no fueron tan protagonistas, pero en el Portal de la Resistencia o en Siloé en Cali sí hacían parte como del grupo de agentes como protagonistas en estos espacios, y no sé si de pronto en la gráfica pudiste encontrar algo. Listo. Bueno, con lo primero, con todo respeto, se me viene un chiste, yo sé que no es chistoso, pero por lo general los Wilson siempre son los héroes, tanto en el cine como en la vida real. De no haber sido por Wilson, el náufrago se hubiera enloquecido mucho más de lo que salió. Y en este caso, claro, Wilson fue el gran héroe, pero ahí también entran muchos factores y es el tema de, uno, el discurso estatal, pues de estatal no, del gobierno, de cómo hacemos este reconocimiento a estos saberes ancestrales que provienen de personas que conocen la selva, que circulan, que transitan, que la habitan, que pertenecen y que la reconocen y se relacionan con ella como hermanos, como un ser más, pero hay que tenerle respeto. Nos da cuenta también de que toda esta tecnología y toda esta parafernalia que nos vendieron de los héroes, pues básicamente no sirve en un caso particular específico de salvar una vida, porque no sirvió para nada. Entonces estos héroes ya empiezan a verse como impotentes. Y estos saberes ancestrales son los que se vuelven relevantes en un proceso o en un momento o en una necesidad de proteger o de salvar alguna vida. Además de eso, pues volviendo al discurso presidencial, pues también cabe aclarar que el mismo oficial del ejército reconoció que sin los indígenas y sin los mayores que les ayudaron, pues que les hicieron el trabajo, no hubieran podido hacer nada. Entonces también es como ese reconocimiento del otro, y ya no es mi enemigo y no es alguien el guerrillero o el terrorista, sino que es alguien con otros saberes mucho más importantes y mucho más valiosos en un contexto en el que uno asumiría que un ejército tan bélico y tan acostumbrado a estar en la guerra pues debería moverse bien. Entonces como que se vuelve un poco obsoleta la tecnología en unos espacios pues de sabidurías distintas, de sabidurías otras, en las que pues estas tecnologías no funcionan para nada. Con el tema de las mamás de la primera línea, pues es que la primera línea fue una cosa maravillosamente amplia y estaban, yo me acuerdo que había, de aquí de la universidad salieron los profes primera línea, los músicos primera línea, o sea, hubo muchas primeras líneas y había pues muchas como primeras líneas en medio de la manifestación. Y las madres, digamos que en la gráfica lo que he podido encontrar es que, claro, continúan con estos elementos súper precarios de protección, pero ya no utilizan símbolos de la cultura popular y que hacen parte de esta construcción discursiva bélica, sino que los elementos con los que decoraban o con los que utilizaban en estos escudos hacían parte de la misma protesta y hacían parte de las mismas arengas, y estaban enfocados a dar cuenta de la protección que como madres hacían de sus hijos o de los hijos de otras mamás, porque las otras madres no hacían parte de la primera línea. Entonces, digamos que la protección se veía mucho más fraternal, mucho más cercana y mucho más emotiva, porque además claro, eran precarios, pero habían unos que demasiado precarios, que era un pedazo de cartón pintado y con eso pues, la señora se tapaba. Entonces, era más eso, era más esa protección simbólica más que una protección física real. Allí, Sebastián. una mano levantada. Sí, Fernando, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tienes que bajar porque no voy en la transmisión. No, nosotros sí, pero en la transmisión no. Ah, espérate. Fernando, muchas gracias por la presentación, muy relevante, muy importante. Yo tengo una pregunta, espero no tirarme la conversación, que está tan interesante, pero siguiendo un poco el libro que plantea la profesora Laura, es si pudiera profundizar un poco más en esa relación entre la
construcción de estos héroes, a veces un poco espontáneos, a veces un poco, digamos, que apelan a figuras de la cultura popular, como usted dice, vamos a discursos sobre la ancestralidad, sobre relatos de Estado-Nación. Si usted pudiera profundizar un poco en la relación entre la construcción de estos héroes culturales y la memoria. Ya saber un poco usted cómo ha pensado eso, un poquito más de profundidad. Gracias. Gracias. Digamos que ahí se vuelve un proceso ambiguo, porque claro, cuando se exalta a alguna persona, cuando se le rinde algún tipo de honor, en cierta medida se empieza a construir una cultura, se empieza a construir un relato o una narrativa relacionada con la memoria, pero tendríamos que entrar a hablar de qué tipo de memoria es la que se está construyendo. Si estamos hablando de víctimas, entra esta disputa de cómo las personas cercanas la quieren reconocerse como víctima o como héroe, y colectivamente cómo es reconocida esta persona, ¿sí? Muchos de los héroes, hay muchos héroes culturalmente construidos y que son de reconocimiento popular, pero que su tránsito viene directamente desde el martirio y desde la victimización, desde la violencia. Ejemplos en el país hay muchísimos, para nombrar Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Garzón, Gaitán, Luis Carlos Galán. Son personas que en algún momento fueron asesinadas, ¿sí?, por actores violentos, tenían una misión, fuera política, pues todo es político, lo personal es político, pero en este momento enfocados en la política, pues estaban haciendo una carrera y habían hecho parte de movimientos armados al margen de la ley, sí. Uno de ellos tenían encima todos los poderes sociopolíticos y económicos que pudiera tener el caso de Gaitán, el caso de Garzón. Tocaban con estos grupos en el poder que eran intocables, el caso particular de todos. Pero ¿qué pasó? Fueron asesinados y visualmente también se les hizo una construcción tanto de ese martirio como de esa violencia, de esos asesinatos, y esta construcción visual y gráfica viene desde estos fantasmas que les mencionaba anteriormente, viene desde pinturas casi que renacentistas, hay una, no recuerdo el autor, pero se llama El estudio de anatomía, en el que yace un cuerpo y hay una serie de doctores alrededor viendo cómo abren este cuerpo de esta persona para dar una clase de anatomía. Luego hay una pintura muy similar, que es de un Cristo tendido en una cama cubierto por unas lonas. Entonces se hace esta representación del muerto caído, en algunos casos que se vuelve como una persona, o sea, es algo entre lo banal y lo santo, como una persona de admiración, pero no tanto porque es algo sacro, sino porque sus acciones hicieron que fuera digno de admiración, ¿sí? Y entonces entra en la cultura popular como alguien digno de esa admiración hasta llegar a héroe. Entonces, como para ir recortando, y eso es algo que se dio culturalmente a partir de la fotografía del cadáver del Che extendido en Bolivia, que era un trofeo para la CIA y para el ejército boliviano, porque habían matado al guerrillero más peligroso que había en ese momento, pero la foto del cuerpo tendido con la misma construcción visual de las pinturas que le acabo de mencionar, lo volvió un héroe, lo volvió un ídolo, lo volvió un mártir, y culturalmente fue muy aceptado el Che, y entonces ya de alguna u otra manera pasó de ser el victimario a ser una víctima, a ser un mártir. Y pues esto se juntó con la fotografía de capa, y entonces la fotografía de capa, ¿cómo se llama? Guerrillero heroico. Entonces se mezcla esta construcción visual del mártir y de la víctima con la del héroe. Y las cuatro figuras nacionales que les mencionaba, Pizarro León Gómez, Jaime Garzón, Luis Carlos Galán y Jorge Eliezer Gaitán, también de sus cadáveres ya siendo muertos, victimizados, la misma construcción se dio, la misma fotografía del cuerpo extendido, rodeado de personas que lo estaban levantando, volviendo a la imagen del Cristo bajado de la cruz, y de ellos también se hizo esta construcción iconográfica, igual que se hizo con el Che,
culturalmente se empiezan a unir estos factores del imaginario y de la construcción visual para construir esa figura. ¿Que entran a ser parte del discurso colectivo de la memoria de la víctima? Claro, pero también se da como en el caso de Mafapo, que lo subvierten también este discurso subversivo del héroe que no tenía por qué ser héroe, porque era mi enemigo y yo lo maté, pero esta gente está diciendo que es un héroe. Y entonces las madres lo que hacen es reivindicar a esa víctima y devolverle esa categoría para una reconstrucción y, digamos, un proceso de sanación, tanto de la víctima, de la persona asesinada, como de su familia victimizada por ese asesinato. Creo que está ahí. Gracias, Fernando. No sé si hay algún... Yo tengo una pregunta y una reflexión que me generaba la presentación. La pregunta tiene que ver con el tema de el héroe asociado a lo masculino, ¿no? Todos los que acabas de mencionar, el Pizarro, todos pues son, de hecho, el héroe es masculino, ¿no? Cuando Laura preguntaba por las madres de la primera línea, pareciera incluso que héroe y madre desentonan cuando uno ve los dos significantes, porque ha sido un significante asociado a un significado de lo masculino, y pues toda la representación que tú nos mostrabas, las diferentes imágenes están conectadas con eso. Y pues uno de los temas que atraviesa también las semanas es precisamente toda esta movilización que el feminismo ha generado, incluso en los espacios públicos, porque ya lo vimos en nuestra conferencia del miércoles, pero una de las características que ha tenido la movilización social, el estallido social en América Latina es precisamente que desde el movimiento feminista también se han intervenido los monumentos, se ha intervenido la plaza pública, el colectivo Las Tesis. Pues el performance no es lo mismo que se haga ya en el barrio periférico al que se haga frente a la casa presidencial. Entonces quería que de pronto si nos pudieras como comentar cómo has visto tú la asociación entre ese imagen del héroe que asocia directamente como a lo masculino, a un imaginario del hombre. Y la segunda, que me parecía como impresionante después del recuerdo, y es que todo eso que tú nos cuentas ha pasado en menos de una década, ¿no? La transformación, si ustedes ven el mapa inicial, cuando no se puede acceder, luego la toma del monumento, luego que se derribó el monumento, que mandaron a Bolívar por allá a hablar con un patio que pusieron Bogotá, y ahora la estación Gelada, pues estamos diciendo casi 8 años, en las que el espacio público y las significaciones, digamos, la temporalidad ha sido muy, muy rápida, y de hecho, tal vez por la pandemia, pues nos pareciera como lejano, pero pues en realidad no es impresionante como el cambio en términos de cambio cultural. Esto que tú nos muestras es una transformación pues absolutamente rápida de significados que van y vienen, y pues que terminan luego en un consorcio de, pues digamos, en la privatización total del espacio, ¿no? Entonces, en este render que lo pone allí completamente exclusivo, junto a una estación que entonces ahora ya lo tiene el nombre de un producto comercial. Bueno, pues con el tema de las heroínas y el héroe masculino, es una cuestión bastante compleja, porque como les decía, sobran dedos de la mano las mujeres que históricamente han sido mencionadas en el discurso histórico. Y de hecho, a comienzo de este año entró la discusión de si sí había existido o no había existido Manuela Beltrán, si sí era una heroína o no,
o simplemente era un nombre que alguien se había inventado, porque claro, muchos de los discursos y de los relatos y las historias heroicas que se hablan de los ejércitos independentistas entran a ser parte del mito porque no hay, aunque haya muchas historias y haya muchos escritos, no se sabe a ciencia cierta qué es verdad y qué no. Entonces entró la discusión y precisamente la profesora González, a quien cito, publicó un libro que se llama Las heroínas de la independencia, precisamente, y tiene un capítulo dedicado a Manuela Beltrán, y muchos estudiosos, no tengo ahorita presente el nombre, que estudian la genealogía de las personas, se encontró que sí había existido Manuela Beltrán, que sí se llamaba así, que no se sabe si sí hizo o no hizo lo que se dice, sí se sabe que plantó un cartel, pero no se sabe si sí fue peleona o no. Entonces también entra ese revisionismo histórico, ¿a será que sí o será que no? ¿A será que si Policarpa sí o si Policarpa no? Entonces eso se vuelve bastante complicado, primero como investigador, porque no hay, claro, hay bibliografía y entra la discusión, pero no hay un acuerdo, no hay un punto de llegada. Fantástico porque hay que seguir explorando, pero complicado en términos de sustentar o de llegar a una conclusión ahí. Tenaz y muy fregado eso que siempre se esté poniendo en duda el actuar de las mujeres, y unas mujeres que pues reconocidas históricamente, que uno en el colegio se los están poniendo, pero que ahorita entre ese revisionismo a ver si sí o a ver si no, pues es bastante complicado. Y a esto sumémosle que no fueron solamente ellas cuatro, entonces hubo muchas mujeres que no necesariamente hicieron parte de la confrontación, hubo muchas que sí, porque sí hay relatos que hubo esposas de soldados, mamás de soldados que no se podían estar en la casa y iban y caminaban con las tropas, digamos que se salían del discurso, aunque los libros quieran encasillarlas allí, que pues es horrible, pero cumplían la función de mujer, entonces ayudaban con la alimentación, con las vestimentas, con demás cosas, y ese era el lugar que históricamente y culturalmente les estaban dando en los libros. Que no es heroico. Que pues no es para nada heroico porque pues están cuidando, o sea, están cumpliendo su función de cuidar, ¿sí? Pero sí hay relatos que dan cuenta de que sí hacían parte de las batallas, que sí se recogían, que sí pues les tocaba disfrazarse porque no podían, dicen que no podían hacer parte de los ejércitos, que no podían ir a luchar, pero está la contraparte que dice que sí, que también estaban, que también luchaban. ¿Qué pasa? Las pinturas de la época pues las hacían señoros que las invisibilizaban porque cómo va a haber mujeres dentro de un ejército heroico independentista. Entonces, hay un proceso de revisionismo pues, y de invisibilización que viene de 2 siglos atrás, pues es muy complicado. Y pues esa puesta en duda también es como bastante pues fregada que aparezca ahí. Y es más como eso, o sea, como que no es posible que una mujer sea heroína y que entre en el combate. Incluso en estos relatos y en esta campaña publicitaria de este presidente, que los héroes en Colombia sí existen, cuando se empezaron a incluir mujeres, las mujeres eran enfermeras o eran médicas, no estaban con casco armadas y camufladas, eran las médicas. Entonces vamos a humanizar el ejército incluyendo mujeres, pero pues ellas van a estar relegadas a ese papel. No más, ellas no van a poder pelear. Esa función. Y esa es la función que está ahí, entonces pues es muy fregado. Sin embargo, estos nuevos héroes, estos héroes populares que se construyeron en medio de la manifestación, dan cuenta, y la gráfica también da cuenta, de que las mujeres también hacen parte de ese colectivo heroico, que entran a la confrontación en alguna medida, que hacen parte de la movilización, que están pues sentando su posición y no quedan relegadas a ese papel, al papel cuidador, ¿sí? Entonces, pues tenemos a los movimientos feministas que se han mencionado, tenemos a estos grupos grandísimos que se tomaron la Plaza de la Hoja y la intervinieron, volvieron esta Plaza de la Hoja como su lugar de concentración
varios momentos de la protesta, así como otros parques. Sumado a esto, no sé si me fallan las fechas, pero también estaba como en boga el tema de la legalización del aborto, del aborto pues, consentido. Entonces también este tipo de movimientos entraron a ser parte de esas movilizaciones y empezaron a, no sé si la palabra sea reivindicar, pero sí a visibilizar ese papel poderoso que tiene la mujer en la sociedad, pues que ha sido históricamente y sistemáticamente invisibilizado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo creo que no hubiera sido posible una mejor inauguración. Gracias por introducirnos en el tema, por el tema de las movilizaciones más recientes, movilizaciones contemporáneas, pero también por la gráfica y todo lo que nos lleva a pensar a partir de eso, y la Unión Gráfica Memoria y disputa del espacio público. Entonces, si les interesa seguir con estos temas y ver mañana lo de graffiti y excepción política en las universidades, estaremos aquí en un taller con Natalie Botero. Vamos a analizar justo las palabras de los muros en universidades públicas. Y bueno, también seguimos el miércoles, el jueves y el viernes con estas conferencias. Entonces, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a ustedes por estar y a quienes nos vieron por internet. Gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.